Hola, es un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta serie muy especial que estamos llevando, la serie Propósitos. Con mucha intención planeamos que fuera así en este tiempo, porque a pesar de todas las circunstancias que puedan haber en contra o a favor en algún tiempo de nuestras vidas, yo creo, estoy convencido que el propósito de Dios no se debe a circunstancias, es inamovible. Por eso pensamos esta serie, la serie Propósitos, y nos da mucho gusto tenerte acá, que puedas conectarte. Gracias por estar acá. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada y resolvimos básicamente tres preguntas. La pregunta de la existencia, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué estamos vivos? ¿Te acuerdas? También la pregunta del significado. ¿Es mi vida importante? ¿Está mi vida cumpliendo un propósito importante en nuestras vidas que esté dando significado? Y la pregunta número 3, la pregunta de la intención. ¿Cuál es mi propósito? Y resolvimos con esta última pregunta que el propósito por el cual Dios nos formó va mucho más allá de un simple propósito humano. Y concluimos que son 5 propósitos en verdad. El número 1 es, fuimos planeados para agradar a Dios. El número 2 es que fuimos creados para ser parte de la familia de Dios. El tercero, que fuimos formados para parecernos a Jesús. El cuarto, para servir a Dios. Y el quinto, fuimos creados para cumplir una misión importante. Y dentro de esta serie vamos a responder cada una de estas preguntas. Pero como te había anunciado, hoy vamos a hacer un alto. Hoy vamos a ver la vida de un hombre, la vida de Salomón, y cómo él buscó el propósito de su vida y nos lo mostró en Eclesiastés. Eclesiastés es el tercer libro que Salomón escribió. Se cree que en su juventud escribió Cantar de los Cantares, en su edad mediana escribió todos los proverbios, ese cúmulo tan especial que está en la Biblia de toda la sabiduría que Dios le dio. Y el tercero es este libro, el libro de Eclesiastés. Eclesiastés está dentro del género de sabiduría sapiensal. Toda la sabiduría, el cúmulo que él acumuló en su vida. Pero tiene una característica muy importante. Y la tesis es precisamente la tesis que Salomón quiso mostrar. Y lo que él quiso mostrar es todo eso que tú quieres vivir, todo eso que tú anhelas, todo eso que tú buscas poseer para encontrarle propósito a tu vida debajo del sol, como lo vamos a ver. Yo ya lo viví, yo ya lo viví. ¿Y sabes qué? No da el verdadero propósito a nuestras vidas, no da el verdadero propósito profundo. Eso es lo que vamos a resolver a lo largo de nuestra clase. Y él lo quiso mostrar en 4 grandes segmentos, buscando ese placer humano, ese anhelo que en nuestra vida cotidiana pensamos sí le va a dar sentido a nuestra vida, y él lo mostró. Y son 4 cosas: la sabiduría humana, toda esa serie de conocimientos; segundo, todo el placer; cuarto, todas las posesiones; y quinto, el sexo, el placer sexual. ¿Qué hizo Salomón? Salomón lo vivió, esto que nos va a narrar, que nos va a contar, él ya lo vivió. Él es una persona adulta y nos va a decir lo que sintió, lo que experimentó una vez que lo pudo vivir. Y vamos a empezar en Eclesiastés 1 y 2. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Palabras del predicador.
lo que Salomón hace es iniciar con una conclusión. No es la conclusión definitiva, pero lo que él está diciendo es, en donde yo busqué encontrar un propósito a mi vida, al final concluí que es vanidad, que lo que se busca en esta vida es vanidad. La traducción del hebreo es vapor, es algo que no se puede almacenar con las manos, algo efímero, algo pasajero. Esa es la primera conclusión a la que Salomón llegó y fue lo primero que comentó en su narración. Y continúa y dice en Eclesiastés 1:3, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y de todos sus afanes bajo el sol? Otra de las tesis que Salomón quiso comprobar y dárnoslos a conocer es, yo conozco de Dios, yo sé de Dios, pero quiero sacar a Dios de la ecuación y quiero mostrarte cuál es el provecho que la vida de un hombre obtiene debajo del sol, una visión meramente humana, terrenal, buscando el significado a su vida. No sé si me esté dando a entender, pero eso es lo que Salomón quiso mostrarnos, porque esto que él está aquí explicando y lo que nos va a explicar después, no es que él lo va a vivir, sino que él ya lo vivió. Entonces, utilizando un lenguaje de ganancias, de negocios, él hace una pregunta. ¿Qué provecho, qué ganancia saca el hombre bajo el sol? Él sabía que esta vida estaba llena de trabajos y él se preguntaba, ¿en verdad vale la pena? ¿En verdad da significado a la vida? ¿Tiene un propósito bajo el sol hasta antes de lo que signifique humano? No una visión después del sol, una visión terrenal. Y esta misma pregunta Jesús nos las hace en Marcos 8:36. Él dice, porque ¿de qué le sirve a uno ganarse el mundo entero si pierde su alma? Exactamente, Jesús está confirmando lo que Salomón dijo, y es, no puedes ver tu vida para tener un propósito profundo solo debajo del sol, solo una visión humana. Lo que tú necesitas es ver más allá del sol para que tu alma no se pierda, una visión eterna. Lo que Salomón hizo fue quitar a Dios de la ecuación, como ya te decía, para poder ver una visión solamente terrenal. Y ahí él decía, no hay ningún provecho, no hay ningún propósito. Continúa y en Eclesiastés 1:4 y 5 dice, una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale, el sol se pone y vuelve presuroso al lugar de donde se levanta. Utilizando varios ejemplos, Salomón observa que parece que la vida no parece cambiar tanto. Dice, pero la tierra permanece para siempre. Parece que todo es muy cíclico. Y utilizando también varios fenómenos que están en la tierra, él se dio cuenta que es un empezar y un terminar. Por eso dice, el sol sale, el sol se pone y vuelve presuroso al lugar de donde se levanta. Dios observa otras cosas allá en el 6. El viento gira hacia el sur y da vueltas por el norte. Va girando sin cesar y vuelve a girar el viento. Todos los ríos van al mar y el mar jamás se llena. Y los ríos vuelven al lugar de donde salieron para volver a recorrer su mismo camino. Te digo que yo he observado, dice Salomón, que el sol se pone y vuelve a nacer. Es un siglo. Que el viento tiene su inicio en el sur, da vueltas y termina en el
norte. Que los ríos nacen y van al mar. Es decir, lo que está diciendo es lo que hablábamos la semana pasada. La vida no nada más es nacer y morirse y hacer tantas cosas humanas en el intervalo de esto. La vida no es nada más nacer y morirse, hay algo mucho más. Y fíjate cómo lo dice algo muy sorprendente que a mí me impactó demasiado. Dice, todos los ríos van al mar y el mar jamás se llena. Lo que Salomón está diciendo, por más que el río es una fuente permanente que llega al mar, esto jamás se llena. Y así como este río, hay muchas cosas en nuestras vidas, humanamente hablando, que son una fuente permanente que al parecer pudiera llenarnos. Pero al igual que pasa con el mar, jamás nos llenamos. Solamente es un ciclo interminable. Es una monotonía que no da un sentido profundo a la vida. La vida no cambia cuando nos llenamos de esos afluentes humanos. Conduce siempre a la misma vanidad y a la misma insignificancia. Y pareciera que Salomón estuviera deprimido, que estuviera hablando de esto, pero en un ambiente tranquilo, en un ambiente de reflexión, respondámonos tú y yo si esto no es verdad. Por supuesto que lo es. Que si quitamos a Dios de la ecuación como Salomón lo hizo, no hay un propósito profundo que dé significado a nuestra vida, que responda esa pregunta, ¿para qué estoy vivo? Y de lo cual en verdad saque un provecho si solamente nos limitamos al ámbito humano, al ámbito debajo del sol, como dice Salomón. Continuamos en el 8 y saca una de las conclusiones intermedias dentro de su narración. Y Salomón dice, todo es indecible, fastidio y fatiga. Por más que vemos, jamás nos satisfacemos. Por más que oímos, no estamos contentos. ¿Qué está diciendo Salomón? Escúchenme, yo ya lo viví. Todo eso que tú anhelas tanto en la vida, de placer, de sabiduría, de posesiones, de satisfacción sexual, carnal, como lo vamos a ver más adelantito, es un fastidio y una fatiga. Porque sabes, por más que veamos, jamás vamos a satisfacernos. Por más que oigamos, no vamos a estar contentos. Y esto es una conclusión a la que él llega a la edad adulta, y lo que está diciéndonos es, yo quiero anticiparte que allí no está la respuesta. Yo ya lo hice, te decía en un inicio que esa es la tesis que él demostró. Yo ya lo hice, yo ya lo viví. Eso que tanto tú anhelas, eso que tanto tú desearías tener, no da satisfacción a nuestra vida. Jamás, jamás vamos a estar contentos, jamás nos vamos a llenar. Ese no es el propósito por el cual estamos en la tierra, porque yo ya lo hice. Y de ahí se pasa a describir cada una de estas situaciones, propósitos humanos, terrenales, donde él quiso encontrar esa sabiduría. Ese propósito. Y es lo que vamos a ver, empezando por la sabiduría. Y vamos a continuar en este primer punto, aspecto de su vida buscando propósito, en Eclesiastés 1, 12 y 13. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Se presenta nuevamente y dice, yo soy el predicador y reiné sobre Israel en Jerusalén. Me entregué de corazón a investigar y a estudiar minuciosamente todo lo que se hace bajo el cielo. Este penoso trabajo nos ha dado Dios para que nos ocupemos
de él. Él empieza a describir el primer aspecto de su vida donde él pensó encontrar propósito. Y dice, me entregué de corazón a investigar y estudiar minuciosamente todo lo que se hace bajo el cielo. Desde un punto de vista humano, yo me entregué de corazón a la sabiduría, buscando encontrar en ella el propósito de mi vida. Y una primera conclusión a la que él llega dice, este penoso trabajo nos los ha dado Dios para que nos ocupemos de él. Salomón no está diciendo, Dios es malo. Salomón no está diciendo, Dios es hasta penoso, no nos está cargando con esto. No, lo que Salomón está diciendo es, de esto donde yo me entregué de corazón, Dios lo está utilizando para mostrarme que a través de eso no voy a encontrar significado a mi vida. Porque yo me entregué de corazón. Y no lo encontré. Y continúa ahí y lo que hace es narrar de manera muy clara y de manera muy específica lo que él vivió y lo que él experimentó en el 16, ahora en NBI. Me propuse reflexionar, aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén. Y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer atrapar el viento. Esto que narra aquí Salomón es una realidad. Si hay alguien que verdaderamente comprobado se llenó de sabiduría, de una sabiduría espiritual impresionante, narrado en los proverbios. Si tú no los has leído, yo te animaría a que los pudieras leer, estudiar. Son advertencias impresionantes, espirituales, que nos hace Salomón, utilizado por Dios para advertirnos de tantas situaciones y consecuencias de la vida. Por esto que está leyendo acá no es una simple presunción, más bien es una confirmación de lo que él vivió, de lo que él experimentó y que al final resultó ser vano, resultó ser algo que no llenaba. Y dice acá por eso, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, no encontré ese propósito para el cual yo pensaba que estaba aquí en la tierra. Me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Y hasta conozco la estupidez, dice otra versión. Y en verdad lo conocía, pero resultó ser vano, resultó ser querer atrapar el viento, no llenaba. Y si tú y yo podríamos intentar alcanzar algo de sabiduría, jamás pudiéramos tener la sabiduría que tuvo Salomón. Por eso resulta absurdo cuando basamos la seguridad en nuestra vida o el propósito de nuestra vida intentando tener tanto conocimiento. Y hasta sonamos ridículos cuando presumimos nuestros títulos universitarios, pensando que ese es el propósito de nuestra vida. Salomón nos los diría, hey, yo tengo mucho más sabiduría que tú. Y aunque tú quisieras decirme que es impresionante, ¿sabes qué? No lo es. No lo es. Hay algo más importante. Eso es vano. Eso es querer atrapar el viento. ¿A qué conclusión llega en este aspecto de la sabiduría? En el verso 18. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Él está diciendo, si tú quisieras encontrar el propósito de tu vida,
en el conocimiento, en la sabiduría, en saber más, yo quiero advertirte, solamente vas a encontrar más problemas, no más propósito. Si tú quisieras encontrar ahí una razón significante para vivir, yo te digo, no hay ahí felicidad, solamente hay más sufrimiento. Y te repito, nos los está diciendo alguien que en verdad vivió lleno de sabiduría, lleno de discernimiento espiritual. Esa es la verdadera traducción. Él sabía distinguir entre lo bueno y lo malo según Dios. Y lo tuvo, pero no significó más que problemas y sufrimiento cuando quitó a Dios de la ecuación. Habiendo probado ya por la parte de la sabiduría, número 2 se fue por el tema del placer. Y fíjate, vamos a ver qué fue lo que encontró. En Eclesiastés 2, 1 y 2 dice, también me dije a mí mismo, ahora voy a hacer la prueba divirtiéndome, voy a darme buena vida. Pero hasta eso resultó vana ilusión y concluí que la risa es locura y que el placer de nada sirve. Si algo me encanta de esta narración es que él da conclusiones muy claras, muy certeras. Y a mí en particular me abren los ojos, me abren el corazón porque soy muy humano, soy muy mundano. A mí me encanta esto que está aquí narrando Salomón, de lo que ya vivió, y yo le diría, hey, déjamelo experimentarlo a mí. Déjame toparme con mi propia pared. Él me diría, ¿será necesario? Pero empieza de esta manera diciéndomelo. Me dije a mí mismo, quise encontrar la respuesta en mí mismo. De esto yo te decía la semana pasada, que nosotros mismos no podemos darnos las respuestas porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. La respuesta del propósito está en quien nos creó. Esto es lo que dice Salomón. Yo quité a Dios de la ecuación nuevamente y me quise responder a mí mismo. ¿Y sabes qué quise hacer? Quise divertirme. Quise encontrar el significado de mi vida en el placer, pero concluí que la risa, que lo superficial es una locura, que el placer de nada me sirve, es vano nuevamente, es querer atrapar el viento. Y continúa en el verso 3. Con mi mente bajo el control de la sabiduría quise probar el estímulo del vino y me entregué a él, para saber si eso es lo que más le conviene al hombre durante sus contados días en este mundo. De manera real, en mi experiencia, yo quise obtener el placer con el estímulo del vino. Y no de manera pasajera, dice Salomón, sino que me entregué a él. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te viene a la mente si escuchas de alguien que dice que se entregó al vino? Lo que significa es que él no lo vivió de manera superficial, sino que él en verdad se entregó al placer del vino, buscando el propósito de su vida. Queriendo encontrar ahí el propósito de divertirse, de pasarla bien. Si ahí está el verdadero propósito de la vida de nosotros los hombres en esta tierra. Y resultó vano, dice Salomón. Esto es algo muy profundo, porque a muchos de nosotros se nos ha ocurrido la brillante idea de que en este mundo tenemos que pasárnosla feliz, de que en este mundo tenemos que pasárnosla bien. Y aún a los jóvenes, a los inexpertos, a los adolescentes, quisiera decirte, porque tantas veces lo he escuchado, hay así como un gran tema, un tema hasta de moda y de actualidad, de que todo tiene que ser divertido,
Y de pronto cuando tú le hablas a alguien, a un joven, a una joven, de decir, hey, eso te está haciendo mal, cambia la ruta de tu vida, vas mal, no es por ahí. Te dicen, hey, ¿y qué tienes? Si me la estoy pasando bien. Sí, es divertido, es el verdadero propósito. Mira cómo estoy viviendo, eso está bien. Salomón te diría, hey, yo lo viví a la enésima potencia y no resultó lo que yo pensé. Fue algo vano. Y si alguien disfrutó de los placeres carnales, verdaderamente exponenciales, fue Salomón. Y no encontró el propósito ahí, en eso. Recapacitemos. No todo tiene que ser divertido aunque nos dañemos. Más bien, hay cosas en las cuales podamos encontrar felicidad y verdadero sustento a nuestra vida, pero sin dañarnos. Y el verdadero daño que debemos evitar, necesitamos evitar, es el daño de alejarnos de Dios. Porque será un propósito muy limitado y un propósito que nos causaría problemas, un propósito dañino a nuestras vidas. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. La siguiente semana vamos a terminar con los dos últimos propósitos terrenales que vivió Salomón, que es en las posesiones y es en el placer sexual, quitando a Dios de la ecuación. Solamente quiero dejarte una pequeña tarea, que no es una tarea, más bien hacer una reflexión. Detente un momento, no importa la edad que tengas, si eres jovencito, jovencita, 12, 13, 14 años, 15, o si tienes más de 40, 50 o aún 80, a la edad que tengas, solamente reflexiona. Los propósitos humanos que tú has tenido y analizándolos de manera profunda, ¿verdaderamente han dado significado a tu vida? ¿Una vida profunda? ¿O le hacemos caso a Salomón? Te invito a que lo puedas hacer y reflexionar. Por hoy es todo. Vamos a terminar con una oración. Querido Dios, te damos gracias. Para mí se me hace tan claro, tan ilustrativo de lo que Salomón vivió y las conclusiones a las cuales llegó. Te pido mucho que hagamos esta reflexión profunda, analítica, a la luz de lo que Salomón vivió. Sería muy especial volver a leer las Escrituras y obtener nuestras propias conclusiones y resultados comparados con los que él obtuvo. Y que reflexionando en esto podamos comprobar lo que él comprobó y vamos a ver la siguiente semana, que el todo del hombre no está debajo del sol, sino está después del sol. Pero eso lo veremos la próxima semana. Y al final concluir en donde Jesús también concluyó, que poder agradarte y vivir tu propósito es el todo de nuestra vida. Gracias, Jesús. A través de ti oramos. Amén. Gracias. Nos vemos la próxima semana con este tema tan fascinante y tan especial. Por lo pronto, pasa una semana muy especial.